Y después de mucho análisis, nuestro equipo de prensa tomó una serie de hechos positivos y negativos y al final cerraremos con nuestra opinión de lo que se debería hacer para llevar adelante un mejor trabajo, ya sea en la vida pública, en lo privado, como en la gestión que hace el gobierno. Rápidamente te vamos a mostrar en este análisis lo bueno, lo malo, Paraguay, lo que se espera. Preparamos una serie de placas rápidamente que te iremos mostrando como un pestañeo. Arrancamos con esto, Eva. Sí, hechos negativos, ¿verdad? Es nuestro deber, nuestra tarea, informarte tal cual suceden las cosas en nuestro país. Algunas efectivamente son buenas, aportan a nuestra vida diaria y otros son hechos negativos. Así que en este análisis editorial iniciamos con esto. Vamos a la primera placa, por favor. Ahí está el Metrobús. ¿Te acordás? Yo le cambié de nombre. Y con todo respeto, Sí. No es Metrobús, es Metrocruz. Pero ¿qué nos trajo básicamente esto que vemos aquí en pantalla? ¿Progreso o retroceso? Realmente retroceso, cuántos locales, cuántos comercios que cerraron, que tuvieron que cerrar, una deuda con la que se quedó nuestro país, que bueno, sí se recuperó capaz esa garantía, pero a la gente que perdió su trabajo, a la gente que perdió su tiempo, a las empresas que cerraron, ¿quién les devuelve eso? En un rato le sumamos a Carlos, que también va a pimponear con nosotros en este editorial, en este espacio de análisis y por supuesto de crítica en relación a lo positivo y lo negativo. Arrancamos con el aspecto negativo y esto, Metrobús o Metrocruz, el bautismo que le hemos dado a esta iniciativa que además tiene una demanda internacional de mucha plata que está exigiendo Mota Engil. A la siguiente información de análisis que compartimos contigo, fíjate, se habla de cambios en el INDER como se dio ayer, una dama asumió la presidencia, pero no deja de estar salpicado el INDER con escándalos de corrupción. Y no es la primera vez, mientras el INDER sigue con estos escándalos, 300.000 familias campesinas están sin tierra. Muchas de ellas, por ejemplo, ayer veíamos que se retiraban ya de Asunción porque llegaron a un acuerdo con el gobierno en cuanto a algunos pedidos. Y uno de ellos tiene que ver todavía con la condonación de deuda y otros que piden todavía tierras. La siguiente información de análisis, por ejemplo, esta semana lo hablamos y sinceramente vergonzoso fue lo que pasó. Revendedores dejaron en ridículo al gobierno un sistema que se pospuso y se pospuso tantas veces y parece que esos años no nos bastaron para prepararnos, para poder hacer ese pedido de tarjeta, para hacer la distribución. O sea, no fue suficiente postergarlo tantas veces para que una vez que se pueda poner en práctica funcione de la mejor manera. Evidentemente que no. Ahora, Carlos, este billetaje electrónico fue un pasaje, parece, al fracaso en este primer intento, porque hay que esperar hasta diciembre, Carlos. Definitivamente, Diego. Creo que lo más resaltante de toda esta historia es que se tuvo tanto tiempo para discutir un proyecto. El gobierno negoció por tantos años con los empresarios del transporte y la gente esperaba que cuando por fin se pueda implementar esto sea un éxito. Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario, un sistema que está en manos de los empresarios, pero que tendría que ser controlado por el gobierno. En la siguiente placa, en el análisis, te mostramos también esos aspectos que están vinculados a un hecho que nos llevó a esto. Y concluimos sobre el billetaje electrónico lo siguiente. Aplazado en planificación. Y de esto vamos a la siguiente lámina para seguir ahondando en un detalle muy importante, las cárceles. Tema penitenciario con 15.000 reclusos en todo el país. Antes de pasar a Carlos, la siguiente está vinculada también y tiene que ver con Tacumbú. Fíjate este detalle. Una bomba de tiempo en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud también, sabemos ese hacinamiento. Y esto que nos trajo la pandemia, Diego, también hizo que Tacumbú dejara de recibir visitas, que se den otro tipo de actos criminales, de hechos vandálicos. Se realizaron cambios en los últimos días y muchos lo dijeron, la única forma de que Tacumbú mejore, se recupere o pueda mejorar es echándola abajo, que se vuelva a hacer. ¿Qué pensabas, Carlos, sobre esto en relación a las penitenciarías? Y hoy nos enfocamos también en Tacumbú. En ese entorno es imposible lograr la reinserción social, que es uno de los puntos que persigue el Estado cuando logra una condena para un individuo. Y hay que decir que también nuestro sistema penitenciario está hoy así de inflado, como estaban contando, debido a un uso abusivo de la prisión preventiva, un llamado de atención en este caso al Poder Judicial.
Te mostramos otra lámina esta mañana en este análisis de algunos aspectos que esperamos se pueda corregir. Y para cerrar, en cuanto a las cárceles, este es el porcentaje oficial que da el Ministerio de Justicia. 75% de esos 15.000 reclusos que te contábamos está procesado. Solo el 25% tiene una condena. Bajísimo, bajísimo realmente. De esto vamos a pasar a otro tema que lo consideramos para que se pueda analizar también desde la vida pública y, por supuesto, en esa relación que existe entre dos instituciones en un matrimonio que no funciona del todo. ESAP versus Asunción y los municipios y esos convenios que se realizan gestión tras gestión, pero que nunca se llevan a cabo. Y bueno, lo último fue esa echada en cara en público que realizaba la Municipalidad de Asunción a la ESAP, como reclamándole esa falta de cooperación y de trabajo en conjunto. Finalmente, el único perjudicado es el ciudadano, que se queda sin suministro de agua y con calles en peor estado. ¿Te parece, Carlos, que esta realidad va a continuar incluso con los siguientes gobiernos? Va a continuar, Diego, Eva, porque estamos hablando de una empresa deficitaria, una empresa pública que no está a la altura de las circunstancias y no hay voluntad política tampoco. Esta empresa es utilizada por feudos políticos para poder lograr nombramientos para los amigos, pero está lejos de modernizarse. De hecho, su presidente decía que la tarifa que actualmente hoy se cobra al usuario es insuficiente para poder generar la inversión necesaria para poder brindar un mejor servicio. Y obviamente que si no podés invertir, tenés un pésimo servicio como el que ya estaban recordando. ¿Qué más tenemos, directora, en relación a la presentación de los temas para ir cerrando? En el caso de la ESAP y la Municipalidad de Asunción, que empezaron a pavimentar retroceso. Y nos preguntamos acá, Eva, ¿cuándo traerán progreso? Bueno, es la pregunta sin respuesta hasta ahora en tantas instituciones. Vamos al siguiente tema. Estamos mencionando los aspectos negativos en este momento, ¿verdad? Vamos a ir por los positivos en instantes. La ANDE y la ESAP no funcionan. Claro. Sumamos otro servicio básico, Diego. Mira que, Carlos, recién hablábamos de la ESAP con la Municipalidad de Asunción. Ahora, los dos servicios básicos, luz y agua, en la capital y área metropolitana, siguen sin funcionar. Ayer nomás teníamos que en varios barrios de Asunción se quedaban otra vez miles de usuarios sin el servicio. Y lo mismo pasa, Diego, Eva, audiencia, lo mismo pasa con la ANDE, otra empresa pública que no genera la cantidad necesaria de inversión. Tenemos nosotros un déficit en infraestructura. Podríamos citar el caso de los famosos cables desnudos, que con un viento tenemos una rama caída, esto ya corta el servicio. Definitivamente hablamos de vuelta en cuanto a ANDE, de una empresa que no genera el nivel de inversión suficiente para poder entregar posteriormente un buen servicio a la ciudadanía. Tal cual, 7:08 de la mañana. Estamos haciendo un análisis de varios temas, el aspecto negativo que esperemos se pueda subsanar en nuestro país. La siguiente información de análisis que tiene que ver con esta mezcla peligrosa en la calle. Estamos hablando del alcohol y el volante y tantos accidentes que se vieron, ¿no? De los que fuimos testigos en las últimas jornadas. Esto que tiene que ver con la prevención, con la falta de sanción a las personas que manejan bajo efectos del alcohol. Terrible, muchísimas familias enlutadas y esto creció posterior pandemia. Ahora, Carlos, lo que en el Congreso Nacional también se intentaba era instalar un debate de endurecer las medidas judiciales con aquellos irresponsables que tomaron el volante después de haber consumido alcohol. Así es, la Agencia Nacional de Tránsito ya confirmó esta información. Hay una propuesta legislativa para modificar nuestro Código Penal y la Ley de Tránsito propiamente para poder establecer penas más duras para las personas que, consumiendo alcohol, toman un vehículo y producen lesiones graves y, en el peor de los casos, la muerte de otros individuos. Es un proyecto que va a estudiarse próximamente, aunque eso no quita, Diego, Eva y audiencia, que los fiscales y jueces hoy puedan aplicar de manera más severa las leyes ya vigentes. Tal cual. También vamos a pasar a otro tema para compartir contigo lo que vendría a ser prácticamente como un resumen de esta semana y que se espera en plena pandemia poder superarlo. Hablamos de una tasa altísima de desempleo en nuestro país.
Es el 7.6% en el segundo trimestre del año. Aunque para la Dirección General de Encuesta, Estadística y Censo es como que se ajusta a lo que ellos esperaban. Sin embargo, uno espera que un gobierno dé mucho más, no ofreciendo puestos públicos, sino dándole una mano directa al sector privado para que se pueda generar más empleo. Sobre este aspecto, el año que viene me preocupa mucho algo, Carlos: las elecciones internas y posteriormente las municipales, que suelen ser un motivo electoral para captar votos y después cumplir a estas personas el haberle apoyado con un cargo público. Claro, y además también, Diego, todo lo que destina el gobierno a través del Poder Ejecutivo sobre las transferencias condicionadas. Fíjense que ahora se suma también la situación de los campesinos, que estuvieron reclamando toda esta semana en la capital, y ya se decidió que va a existir una partida presupuestaria específica para ellos a través del Ministerio de Agricultura. Hay que recordar que dinero existe, lo que pasa es que está pésimamente administrado. Y en cuanto a las empresas privadas, yo me decanto un poquito por lo planteado por el nuevo ministro de Industria y Comercio: bajar regímenes tributarios para poder ayudar a las empresas, aunque desde la Subsecretaría de Estado de Tributación ya descartan de pleno luego esa posibilidad. Tal cual, así se dio ayer. ¿Qué más tenemos, directora? ¿De cuáles son esos temas que importan al país? Creo que en esto coincidimos todos, ¿verdad? Es un año perdido para la educación. En la siguiente placa estaba vinculado también el tema, y dejamos un mensaje como medio de comunicación. No puede ser, Eva, Carlos, que a los padres se le tenga que cargar con toda la responsabilidad pedagógica. Claro, por lo menos reconocer esas falencias que tiene el sistema, porque no nos pueden tomar de tontos una vez más. Las clases virtuales fracasaron. Los propios jóvenes dijeron: este año yo no aprendí nada. Padres frustrados, pequeños frustrados, incluso, chicos, hay jóvenes que se quitaron la vida ante la frustración de lo que dejó este año desde la educación, ¿verdad? No tenemos una plataforma virtual adecuada para impartir las clases virtuales. Muchísimas veces fueron saboteadas estas clases. Así que una vez más dejamos al desnudo lo pobre que es nuestra educación. Virtualmente los docentes no estaban preparados para impartir clases. En el país no hay un acceso a una conexión de internet buena. Hay muchísima gente que capaz ni pudo conectarse a una clase virtual. El único, creo, Carlos, que ve que funcionó esto fue PETA. Definitivamente. Yo entiendo que mucha gente no lo traga a PETA, y creo que hizo mérito el hombre para este tipo de reacciones. Pero yo creo que también nos enfrentamos por fin a una situación que próximamente tendríamos que solucionar como sociedad, que es el nivel de conectividad. Porque ya sabemos que el sistema educativo es un desastre. Eso es de público conocimiento desde el principio de los tiempos, y no hay voluntad política tampoco para cambiar eso. Pero ahora nos dimos cuenta que el problema es mucho más grave. Tenemos una escasa conectividad, y eso imposibilitó, digamos, que pueda desarrollarse correctamente este plan de educación a distancia, compañeros. ¿Qué más tenemos para mejorar en este país que intenta salir adelante? En la siguiente presentación compartimos contigo lo que tiene que ver con lo que a nivel internacional dicen de Paraguay. Estamos hablando de la impunidad. 69 son los países. Paraguay está en el puesto número 64. Una organización internacional que así lo reconoce. Y vos decías, Carlos, recién el tema penitenciario, por citar uno de tantos ejemplos que penosamente tiene esos niveles que veíamos, tanta gente procesada sin condena, porque justamente hay un nivel de impunidad muy alto. La percepción, más allá de estas estadísticas que son muy interesantes, pero que además terminan confirmando esa sensación, Diego, Eva, de impunidad que existe y es generalizada. Y afecta a sectores muy específicos en este país, porque nada es gratis en la vida. Sectores económicos importantes que simplemente no son molestados por la justicia, aunque deberían rendir cuentas sobre sus actos, y también el sector político. Es como que está instalada la idea, y con méritos suficientes, de que la justicia no llega para ellos, y esa es una realidad reflejada en estas estadísticas oficiales que ponen a Paraguay en una situación pésima realmente. De esta información internacional vinculada a Paraguay, vamos a otro dato que compartimos. Un fracaso, la Fuerza Tarea Conjunta. No da resultado con 15 millones de dólares anuales de presupuesto. Esto, a ver, Carlos, ¿quieren o no atrapar a la gente del EPP? Yo simplemente, Diego, Eva,
No quiero ser mala onda tan temprano, pero vos sabés que lo que le están haciendo al presidente de la República ya no tiene precio. El presidente de la República ordenó a sus Fuerzas Armadas, a su Policía Nacional, que recuperen con vida, que lo vayan a rescatar a Oscar Dennis. ¿Piensan ustedes que la FTC cumplió con la orden del comandante en jefe? Es más, le hizo cometer papelones, ¿se acuerdan de las dos niñitas sí, que él pensó que eran mayores de edad y presentaba esas muertes como trofeo? El servicio de inteligencia, ¿dónde estaba Ese en es el ese punto momento también. de exponerlo al hombre más importante, nos guste o no? Claro. ¿verdad? Nos guste o no, Claro. Mario Abdo Benítez El presidente. es el presidente de la República y tenemos que cuidarlo. Y esto fue un bochorno internacional nuevamente. tal cual. Claro, pero posterior a ese episodio, que es lamentable y que yo creo que va a quedar para la historia, que ya está de hecho en la historia, el presidente dio una orden. Claro. El presidente dio una orden que ni los militares El ni comandante en la jefe. policía cumplió. Eso es gravísimo. Y después tener la pelea entre el ministro del Interior y el comandante de la policía, que ninguno de los dos ni siquiera se habla. Vergonzoso. Entonces, Se puentean, parece. ay, definitivamente Terrible ese algún caso. problema. Bueno, de esto también tenemos otra presentación y compartimos contigo nuestro análisis para ir cerrando de a poco. ¿Quiénes siguen secuestrados, Eva? Claro, ¿y por qué decimos justamente que la Fuerza de Tarea Conjunta es un fracaso? Porque estamos hablando de un Edelio Morínigo secuestrado desde el 2014, 5 de julio. Félix Urbieta secuestrado desde octubre del 2016, 6 y 4 años. Y Oscar Dennis, ex vicepresidente de la República, secuestrado desde el 9 de septiembre de 2020. Por eso es un fracaso la FTC. ¿Qué más tenemos, directora, para ir de a poco cerrando esta primera parte, la realidad cotidiana? El contrabando de la carne. Bueno, y esto, a ver, ¿cuándo le pondremos un corte realmente desde los controles aduaneros, Carlos? Un corte de carne, decís, Diego. Más bien del mal negocio. No, porque realmente yo no espero otra cosa del Estado. El Estado potencia el contrabando, lastimosamente es así, desde aduanas y también desde otras instituciones. Están con un fin meramente recaudatorio. Es como que yo pago y puedo pasar los controles y esto afecta duramente a la economía y principalmente a los sectores formales que están pagando impuestos, que están dando fuentes de trabajo, que tratan de hacerlo todo legal, pero Cierto. se enfrentan a esta competencia que es desleal. ¿Cierto? Y por eso en la siguiente placa, la conclusión de nuestro tema en cuanto al contrabando que mata la producción local, como muchas veces los productores paraguayos así lo van definiendo. Cerramos la primera parte con la siguiente placa que decimos lo siguiente, esperando lo siguiente, competitividad. No basta con saber cuántos productos entran al país, sino qué se puede hacer mejor para evitar todo esto. Tal cual. Acá cerramos esta primera parte de lo que consideramos como equipo de prensa el aspecto negativo. Obviamente, Carlos, puede haber mucho más, pero en un recuento rápido consideramos que esto se debe subsanar. A continuación queremos mostrar la otra cara de la moneda, lo que consideramos al menos en algún porcentaje un hecho positivo. Claro, evidentemente, esto es lo que pasa en nuestro país. A ver, vamos a la primera información que tiene que ver con ello. Sí, los héroes de nuestro país, los bomberos voluntarios que hacen mucho con pocos recursos en cada servicio al que asisten y lo volvieron a ratificar sobre todo este año. Es verdad. Nos vimos afectados por tantos incendios. Y en la siguiente placa está justamente vinculada. Y te tiro esta pregunta, mi querido Carlos. ¿Por qué el voluntariado de los bomberos da resultados en sus servicios? Ni siquiera tienen un salario. Y yo creo que es por eso justamente, Diego, porque es voluntariado, porque es una convicción personal de ayudar a una sociedad, pero que no retribuye. Muchos incluso cuando se le plantean la posibilidad de recibir algún tipo de ingreso por parte del Estado, rechazan esa posibilidad. Definitivamente hablamos de un compromiso que surge de lo más íntimo de la persona de servir, pero yo creo que institucionalmente tendríamos que pensar en que esto sea algo profesional, porque lo necesitamos, los desastres naturales son reales y los provocados también, y Paraguay necesita contar con una fuerza que está preparada en cuanto a insumos y materiales para poder dar respuesta. En la siguiente presentación mostramos también algo que consideramos positivo. Falta mucho, sin duda alguna. Uno de los aspectos tiene que ver con la incorporación de mujeres al servicio del linces. La seguridad motorizada, justamente los linces, y por qué generan esa sensación de seguridad en las calles,
Creo que es una agrupación, parte de la policía, que tuvo más éxito, que tuvo mucha aceptación de la ciudadanía. Incluso había comunidades que solicitaban la presencia de los linces por lo que esto representaban. Uno los veía pasar y es como que se sentía seguro. Resultados también se pudieron ver, y como vos decís, debe haber alguna falencia, pero está bueno que podamos destacar el trabajo que hacen estos agentes. Falta mucho, sin duda, Carlos, pero al menos esta división de la policía de a poco fue generando esa, al menos, sensación de seguridad. Claro, y ahí una vez más hablamos, ¿no? En la contrapartida de lo que es la Policía Nacional, que es una fuerza desacreditada ante la opinión pública, cómo los linces lograron construir una imagen totalmente diferente, una imagen profesional, una imagen formada, porque es lo que generalmente reclama la gente de sus fuerzas policiales. Entonces, este es el camino. Claramente es difícil poder instalar esa nueva lógica en las fuerzas policiales que ya están desde hace mucho tiempo, pero fíjense que los nuevos no tienen, parece, esos vicios que reclamamos generalmente a la policía. Ojalá. ¿Qué más tenemos, directora? Otro punto importante que queremos destacar. Bueno, para comparar rápidamente, falta mucho, sin duda alguna, para la Senat, pero teniendo menos presupuesto, hacen muchos operativos que desde su función al menos le da resultado, con menos plata que la Fuerza de Tarea Conjunta EVA. La Senat maneja un presupuesto anual de 10 millones de dólares y la Fuerza de Tarea Conjunta de 15 millones de dólares, más otros gastos que tienen que ver con recompensa y demás que maneja la FTC. La Senat nos ha mostrado resultados. Sí. Quizás no sean todos los que esperamos, o quizás no se pueda acabar de la noche a la mañana con estos hechos delictivos que tienen que ver con contrabando de drogas y demás, pero sí vemos cómo actúan con la mayor transparencia posible, mostrándonos esos operativos, contándonos acerca de cómo vienen trabajando. ¿Existe una idea por qué de pronto la Fuerza de Tarea Conjunta al menos no copia algo de la Senat cuando hace, si bien parece mucho de parafernalia con las intervenciones, grabando y mostrando a la gente lo que hicieron, Carlos? Bueno, yo en este punto, compañero, disiento un poquito en el análisis, porque sí, son operativos con mucha cobertura mediática, es verdad, con algunos incluso videos que se convirtieron en virales, pero lo cierto y lo concreto es que las grandes cargas, los cargamentos enormes de droga continúan entrando y saliendo de Paraguay sin ningún problema, y la Senat mira para otro lado. O sea, no. Es que te van a decir que es la frontera a cargo de militares los encargados. Claro, cualquier excusa van a encontrar, Diego, y cualquier excusa es posible que digan, pero indistintamente a eso, yo creo que hay algunos operativos que se celebran, pero tenemos que dar un poco más de presión en ese aspecto. ¿Qué más tenemos, directora, en la siguiente presentación? Bueno, esta ley 6.622 tiene que ver con aquello de que se establece un tope, no podés ganar más que el presidente, no podés meter a familiares y decimos que no sea letra muerta. Claro, cancelación de tantos otros beneficios para los funcionarios públicos, al menos de alto rango, por así decirlo. Bueno, lo celebramos, sí, ya es algo que tiene que hacerse realidad, por eso lo ponemos como algo positivo, que se ponga siempre en primer lugar ese beneficio común, el bien de la ciudadanía y no solamente para un sector, ¿verdad? Que gane más, que tenga seguros médicos altísimos, un gran valor en vales de combustible y otros tantos beneficios que ahora ya esperemos sean recortados y que se cumpla esta ley. Esperemos sea bastante positivo, aunque si bien eso lo celebramos porque está plasmado como ley, yo siento esto, Carlos, que se va a sentir recién después de 1 o 2 años de las elecciones municipales. Sí, realmente es algo que tiene que hacer la función pública, Diego, Eva. No podemos seguir permitiendo estos salarios astronómicos en la función pública. Incluso muchos ganando más que el presidente de la República, y algunos cargos también que están de más, que no tienen ninguna importancia para la sociedad, que es la que finalmente financia todo el sistema, ¿no? Nosotros a través de los impuestos financiamos toda esta joda, como dice la gente. Consejeros. Sí. Claro, consejeros, pero no solo consejeros, Eva, sino hay algunos cargos de confianza. Que están al pedo, hablando mal y pronto, ¿verdad? Y muchas veces se utilizan como cargos políticos para los amigos, para las amantes, para las esposas, y no tienen ninguna función en realidad para la sociedad.
Bueno, ¿qué más para ir cerrando ya prácticamente nuestro editorial? Bueno, se hizo justicia en el caso de Bruno Marabel, 40 años. La justicia tiene que ser dura con aquel que cometió semejante crimen. Bueno, y esperamos que así como se actuó, ¿verdad? Sabemos que capaz este proceso tuvo también sus falencias, como el de Araceli Sosa, que estuvo privada de su libertad por casi medio año, finalmente quedó libre. Pero lo que sí catalogamos como un hecho positivo es cómo actuó la justicia y el precedente que dejó para este tipo de hechos. Claro, una crítica hacia la Fiscalía, Carlos, por el caso de Araceli, pero un aplauso a la justicia que hizo un desarrollo de su argumento para sintetizar. Bueno, queda libre por esta razón ella y él se va a 40 años de prisión. Claro, como nos presentó por lo menos el Ministerio Público y la condena a través del tribunal en un juicio oral y público, esta persona era un peligro o es un peligro para la sociedad y está bien que durante todo ese proceso que sea un peligro o que constituya un peligro se encuentre aislado. Y la materia pendiente, nomás digo yo en este caso, es enfocarnos un poco más y de manera más seria, más comprometida, analizar el tema de la salud mental, porque claro, aquí en este caso estamos hablando definitivamente de esta cuestión que muy poca relevancia, muy poca importancia se les da del Estado, compañeros. ¿Qué más, directora, tenemos para ir cerrando ya prácticamente? Bueno, vamos a hablar de esto. Tenemos dos presentaciones sobre el tema carnes, que hubo un aumento en exportaciones según el Banco Central del Paraguay. Pese a este año durísimo en lo económico, 58 millones de dólares más se recaudaron en los últimos 10 meses del año 2020 frente al mismo periodo del 2019. Sobre este tema, directora, acá está, justamente. Fíjate este detalle. Estamos hablando de 940 millones de dólares a octubre del 2020. Esto representa un 6.6% más respecto a octubre del 2019, en donde la recaudación alcanzó a 882 millones de dólares. Esto, Carlos, si miramos la cuestión formal, no el contrabando de carne, cómo se gusta de la carne paraguaya afuera, por ejemplo, en Asia, se busca el mercado europeo, aquí en Sudamérica también tiene muy buena entrada. Totalmente, Diego, creo que la marca paraguaya es sinónimo de calidad y sobre este punto nada más, insistir en los controles de calidad que se hacen a nivel local para no perder este estatus que me parece fundamental para que los mercados sigan confiando en la carne paraguaya. Y para cerrar tenemos una última lámina que consideramos positivo siempre y cuando no se infle, que es el presupuesto general de gasto de la nación en estudio ahora en el Congreso. Sí, la ley más importante del país. Mira, ¿en qué sentido lo positivo? En el que no vayan a inflar. Es lo que anunciaron, que no va a haber aumento de salarios, que se va a pretender que baje de 76 guaraníes de cada moneda a 100 guaraníes. Es difícil, Carlos, porque el próximo año son las elecciones, cuestión electoral. Si es que no mueven para arriba los parlamentarios, hasta ahora lo vemos como positivo. Y lo positivo, podríamos decir en este punto, es que aparentemente se va a respetar ese acuerdo político, el pedido del propio presidente de la República, porque a veces son los propios ministros que después de que se envía el proyecto de presupuesto van a hacer lobby ante el Congreso para lograr los aumentos. Lo que va a ocurrir este año, atendiendo también la economía y todo el impacto del COVID-19, es que se respete los lineamientos del Poder Ejecutivo. Si se respeta, haciendo un poco de futurología, como estabas diciendo, Diego, podríamos decir que es un año positivo, o va a ser un año positivo el 2021, un año que se va a respetar también la ley de responsabilidad fiscal, que este año quedó descalabrada. Bueno, para ir cerrando nuestro editorial, Eva, Carlos, lo que tiene que ver con relación a que sigamos insistiendo en la coordinación y en la planificación, porque sin estos elementos siempre nos vamos a encontrar con que un Estado débil se mantiene en nuestro país, sometido también a intereses políticos pensando en momentos electorales. Coordinación y planificación, las recetas para seguir adelante y superar esos hechos negativos que hemos mostrado, avanzando hacia lo positivo.